Bendito sea el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, amigos que escuchan este mini programa, La Voz del Evangelio Eterno, con el tema Dios habla al hombre. Estoy saludándolos en este principio de año, deseando que la paz, el gozo, la alegría esté en nuestros corazones en medio del problema que todo el mundo estamos viviendo. Al estar aislados y teniendo menos relaciones entre familias y entre hermanos y entre la iglesia y la distancia, y todo eso nos cría a nosotros un poco de resentimiento espiritual. Pero de todos modos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este nuevo año y esperamos que Dios nos siga ayudando para que podamos seguir activos, seguir con ganas, seguir dándole gracias a Dios por todo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para leer una escritura que el apóstol Pablo le habla a Timoteo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, versículo 12, nos dice de la siguiente manera, dice: doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es el privilegio de poder predicar su palabra, poder tener el sentir y el don de Dios para poder, hermanos, ser parte de el ministerio que Dios escoge. Acuérdense, es Dios el que escoge, no somos nosotros. Dios da dones a los hombres y por lo tanto sentimos una carga, una necesidad de poder llevar los mensajes de ánimo y también mensajes de doctrina y de revelaciones y todo lo que está aquí en la palabra del Señor. Y sigue diciendo aquí el versículo 13, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Acuérdense, el apóstol Pablo era uno de los apóstoles muy celosos de su religión. Era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, y sigue diciendo la palabra de Dios de dónde venía él. Gloria a Dios, pero era perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia, dice, porque lo hice con ignorancia y en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice él, y de los cuales dice: yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Así de que, versículo 17, por tanto, al Rey del siglo, inmortal, invisible, al solo sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosa introducción para este nuevo año, agarrándola aquí del apóstol Pablo, hablando con Timoteo. Gloria a Dios, qué precioso sentir que Dios puso en el apóstol para que llevara este evangelio más allá de el pueblo de Israel, hablando de los gentiles. Dios quiso llamar a un miembro del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y fariseo de fariseos. Gloria a Dios. Y en cuanto a la ley, dice irreprensible, o sea que sabía bastante el apóstol Pablo. Y Dios lo usó para que llevara este privilegio, este evangelio tan precioso a todo el mundo. Y a eso se le llama la gracia del Señor. Y será predicado, dijo el Señor, en Mateo 24, 13 o 14, dice: será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo. Y nosotros somos testigos, si no, no estuviéramos aquí anunciando la paz, la alegría que solo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de sufrimientos, penas, dolores, angustias que este mundo ofrece,
mis hermanos, estamos firmes y deseamos que el Señor nos siga ayudando para poder vencer todas las pruebas y todas las luchas que vienen a nuestras vidas, porque a eso venimos a este mundo. Venimos a ser a ser probados, venimos a, a perfeccionarnos, porque Dios nos hizo imperfectos y nos puso en un mundo que es muy precioso, pero con muchas necesidades y muchos problemas. Gloria al Señor. Pero pues Dios nos ha dado la fe, ¿verdad? La fe es, nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Gloria a Dios. Por lo tanto, nos agarramos de ahí de la fe, sabiendo pues que nosotros somos hombres necesitados de la ayuda de Dios todo el tiempo. Y en este último tiempo de pandemia, pues seguimos batallando con ese problema, pero aprendiendo a vivir esta nueva forma de vida, teniendo paz con Dios, teniendo paz con todos, y pues Dios nos ayude a todos. Así de que el apóstol Pablo, el versículo 17 nos dice, del capítulo 1 de Timoteo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dándole a Dios la honra y la gloria. Inmortal, invisible, Rey de los siglos, al solo sabio sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Así de que aquí el apóstol está hablando directamente de nuestro Hacedor, está hablando de Dios, está hablando del único Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis miramos nosotros que la Biblia habla de un solo Dios, porque no hay más que un solo Dios. Allá en Juan 5, la tercera de Juan, capítulo, primera de Juan, perdón, 5:20, nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En otras palabras, el que vino nos dice Juan allá, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el misterio de misterios. Y aquí mismo en Timoteo, capítulo 3, versículo 16, también es el mismo apóstol que nos dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, la misma palabra está escrita en una forma que no se entiende con el intelecto humano. Tiene que haber revelación de Dios para poder entender que Dios sigue siendo uno. No son tres personas distintas. Primero, que Dios no es persona y el Espíritu Santo menos. La única persona en la divinidad es nuestro Señor Jesucristo, que vino como hijo. ¿Por qué razón? Vino como hijo porque era necesario que Él viniera a expiar los pecados de nosotros los pecadores. Por eso vino Él y por eso fue entregado y por eso fue que fue a la cruz del Calvario, donde el Señor derramó su sangre para que ahora nosotros tuviéramos la entrada para esta salvación tan especial. Bendito sea el Señor. Así de que como hijo no es otra persona, es la única persona en la divinidad. Y por eso es de que el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Gloria al Señor. Entonces vemos nosotros la maravilla del propósito de Dios para con todo el mundo. Da el texto muy famoso que todo mundo hablamos
es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? De tal manera nos amó el Señor que Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria de Dios se manifestó. Cuando Él se manifestó, Él no nomás tenía paz, Él es el Rey de paz. Cuando Él se manifestó, dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ok? Él mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué se expresaba el Señor así? Porque en el misterio de Dios, Dios estaba dando a conocer que Él es Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Encontramos nosotros allí la historia de la iglesia, mi hermano, cuando apostató, ¿verdad? En el primer siglo encontramos a los apóstoles que ellos tenían la autoridad espiritual para que no entrara ningún engaño. No había problema en el primer siglo, aunque habían hombres que aquí miramos en el Nuevo Testamento que se rebelaban en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Pero llegó el día cuando ellos se fueron y ellos mismos anunciaban que después de la partida de ellos iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el ganado. Entonces la historia da razón, la historia de la iglesia, que cuando murieron los apóstoles vinieron persecuciones muy fuertes en el segundo siglo hasta el tercer siglo. Encontramos la historia cuando el Imperio Romano se convirtió al evangelio, ¿verdad? La madre del emperador Constantino, que se llamaba Helena. Y así fue como Constantino también empezó a creer y empezaron a ayudar a los hermanos que vivían perseguidos, ¿verdad? Y les empezaron a dar tierras y trabajos y empezó la iglesia a decir que esa era la bendición más grande que la iglesia había recibido. Entonces, en vez de convertirse el imperio al cristianismo, el cristianismo se convirtió al imperio. Y heredamos, ahora nosotros, desgraciadamente, heredamos todo lo que es del imperio romano, ¿verdad? Que es precisamente la cuarta bestia que mira Daniel allá en el capítulo 7 del libro de Daniel, precisamente. Entonces, encontramos nosotros que es una bestia muy grande, muy fuerte, que era, que no es, pero que siempre es, y hasta este día pues está en pie. Entonces heredamos de Roma muchas cosas, el calendario, nombres de los santos y otras muchas cosas de las fiestas y carreteras, nombres de las carreteras, nombres de las ciudades, edad de santos, y pues esa es parte de la apostasía. Pero regresando a lo que estaba mencionando acerca de el tema, mis hermanos, que nos ocupa en el día de hoy, acerca de que Dios es uno. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, la Biblia nos habla de un solo Dios desde el principio hasta el final. Uno de los textos más grandes del pueblo de Israel es Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Ok? Deuteronomio 6:4. Nuestro Dios uno es. Gloria a Dios. Entonces, sus manifestaciones, claro, han sido diferentes, pero Dios sigue siendo uno. Y en ese único Dios hay salvación, hay vida eterna. Eso fue lo que Isaías profetizó, ¿verdad? Que aquel Emmanuel se iba a manifestar entre nosotros. Emmanuel.
Primero voy a decir el texto que está en Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. No dice con nosotros un Dios, no dice así. Dice con nosotros Dios, Dios manifestado en carne. La Virgen concebirá y parirá un hijo. ¿Ok? Y ese hijo que vino es el Hijo de Dios, claro. Y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y esta escritura la encontramos allá en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Allí es donde está la profecía dicha y el cumplimiento allá en Mateo 1:23. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy tratando de decirlo despacito para que entiendan mis hermanos y pues nos gocemos todos. No estamos tratando de hacerle daño a nadie ni que la gente piense otra cosa, sino repetir las palabras que están escritas en el libro santo. Gloria al Señor. Es Juan también, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en donde dice que el Señor vino a lo suyo, versículo 11, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Ok? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios, engendrados de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que recibimos al Señor, aquellos que un día Dios nos alcanzó. Y eso es lo que deseamos, que también la gente no nomás entienda, sino aquellos que escuchan la palabra puedan entregar su corazón al Señor y entender lo que dice la palabra, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Aquí en el versículo 14 de Juan 1, el Evangelio nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuál es el verbo? Aquí lo dice. Versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando el Señor se presentó entre los que vivían en el primer siglo, muchos no le creían, pero muchos sí le creyeron. Bendito sea el Señor. Voy a terminar mis palabras mencionando la escritura que está aquí mismo en Juan, capítulo 8. Está muy larga la escritura, pero nomás voy a repetir desde el versículo 52 al final. Y dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Y le dicen, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le decían al Señor Jesús. Y respondió el Señor Jesús y les dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Entonces le dijeron a él, Abraham, nuestro padre se gozó, sigue hablando, Abraham, vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ok? Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Díjoles el Señor Jesús, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Otra vez la palabra yo soy. Enseguida vamos a seguir hablando acerca del yo soy. ¿Ok? Díjoles, de cierto digo, antes que Abraham fuese, le dijo yo soy. No dijo yo era, si no estuviera mal escrito aquí la gramática. Pero como Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces Él podía decir que antes de que Abraham fuese, decía yo soy, no nomás que yo era. ¿Ok? Si se fijan cómo está escrito. Dice el último versículo, entonces tomaron piedras
para tirarle, mas el Señor Jesús se encubrió y se fue del templo, y atravesando por medio de ellos se fue, se encubrió, se quitó el velo de carne y pasó en medio de ellos, y se encubrió y se fue, porque todavía no era tiempo de que lo agarraran, lo apedrearan y lo destruyeran, porque era una blasfemia poder decir que él, siendo hombre, se hacía parecer Dios. Pero no es así, sino que Dios les puso un velo para que no lo recibieran. Entonces, ahora que nosotros hemos recibido su palabra y hemos creído en el Señor, ahora nosotros estudiamos la palabra y nos damos cuenta que ellos tenían toda la razón de desecharlo, porque si lo hubieran aceptado, nunca lo hubieran crucificado. Entonces, si no lo hubieran crucificado, nosotros estuviéramos fuera. Así de que, hermanos, me despido con las mismas palabras del apóstol Pablo que empecé a hablar, en donde da gracias a Dios, el apóstol, porque él era uno de los que blasfemaba el nombre del Señor y mandaba a matar a los cristianos en el primer siglo. Entonces fue Dios el que le dio aquella revelación y entendió él que el que vino es el mismo Dios del Antiguo Testamento, nomás que se manifestó en carne. Para el pueblo de Israel, ese Dios que es incorpóreo, ese Dios que no se puede mirar con estos ojos, tienen toda la razón, porque a ellos se les fue dado eso, pero a nosotros no. A nosotros en el Nuevo Testamento la gracia se manifestó a nosotros y ahora ese Dios que venía por todos los siglos caminando en la humanidad se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Ya les di las escrituras. Pueden seguir mirando el video y darse cuenta que lo que estoy diciendo es la pura verdad. Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde y pues que este mensaje sea de grande bendición a sus vidas. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su protección y ponga en tu vida paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.